Eso depende, como recién ahora estoy grabando, eh, recapitulo un poquito lo que estamos haciendo. Entonces, estamos viendo examen de diciembre de 2023. Entonces tenemos A y B, que son enteros positivos, nos dan dos proposiciones y tenemos que decidir cuáles son verdaderas o cuáles son falsas. Bien. Entonces, en la afirmación uno nos dice que tenemos M, que es un número primo que divide a A y no divide a B. Y después tenemos otro primo que es N y este no divide a A y sí divide a B. Y la pregunta es si entonces el máximo común divisor de A dividido M y B es igual al máximo común divisor de A y B dividido M. Entonces, ¿qué les parece? Porque si buscamos el máximo común divisor, porque podemos pensar en la descomposición en primos de A y B. Vamos a pensar en la descomposición en primos. Esto va a ser P sub 1 a la alfa 1, P sub 2 al alfa 2, P sub, yo qué sé, R al alfa R. ¿Sí? Entonces, de esta descomposición en factores primos de A, ¿qué sabemos? Sabemos que M es un primo que divide A. Entonces, M como que tiene que ser uno de los factores primos en la descomposición de A. O sea que alguno de estos tiene que ser M. Entonces podemos suponer, por ejemplo, que el P sub 1 es M, pero alguno de los P sub I es M. ¿Y qué más podemos decir? ¿Podría ser que alguno de los P sub I sea N? No, porque si el primo N aparece en la descomposición en factores primos de A, entonces N tiene que dividir A. ¿No? Porque todos los primos que nos aparecen acá son divisores de A, porque A al final lo podemos ver como, por ejemplo, P sub 1 por un montón de otras cosas, pero es P sub 1 por alguien, entonces P sub 1 lo divide. Entonces, si N apareciera en esta descomposición en factores primos, sería un divisor de A, y eso sabemos que no pasa. Entonces, ninguno de estos puede ser N. Entonces, al final, la descomposición en factores primos de A la podemos pensar como M a la alfa 1, asumiendo que P sub 1 es M, pero eso es como cambiar el nombre más. Y después nos aparecen otros primos donde P sub I es distinto de N para todo I entre 2 y R. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces ahora vamos a hacer como un razonamiento parecido para la descomposición en factores primos de B. Entonces, ¿qué pasa con B? B en principio van a ser otros primos, yo qué sé, vamos a ponerle, como que nunca dije que eran primos, pero esta es la descomposición de factores primos.
Y la descomposición de factores primos de B está parecido, pero vamos a poner, yo que sé, Q sub 1 y beta uno. Q sub R, no, R no, yo que sé. Eh, S. Y ahora, de los primos que aparecen en la descomposición de B, ¿qué podemos decir? Porque lo que nos dicen en la letra es, por ejemplo, tenemos el N, que es un primo que divide a B. Entonces, si N es un primo que es un divisor de B, sí o sí va a aparecer en la descomposición en factores primos de B, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que alguno de estos va a tener que ser igual a N. Tenemos N es un primo que divide a B, entonces N aparece en la descomposición en factores primos de B. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos M, un primo que no divide a B. Entonces, como no divide a B, no puede aparecer en la descomposición en factores primos de B. ¿No? Porque los primos que aparecen en la descomposición son todos los primos que dividen. Entonces no puede haber un primo que no divida a B y después nos aparezca en la descomposición en factores primos. Entonces, ninguno de estos puede ser eh, usuriaca, perdón. Entonces, como que en resumen, podemos pensar que la descomposición en primos de B va a ser, vamos a poner el N primero, N beta uno y después los otros primos. Y lo que sabemos es que ninguno de estos otros primos que aparecen puede ser N, donde Q sub I es distinto de M, por lo tanto, I de 2 hasta S. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, tenemos la pinta que tiene la descomposición en primos de A y la descomposición en primos de B. Entonces, podríamos tratar en base a estas descomposiciones, ver un poco qué pasa con la descomposición en primos del máximo común divisor de A dividido M y B y la descomposición en factores primos de A y B dividido M. Entonces, si fuéramos a hacer la descomposición en factores primos del máximo común divisor de A y B, ¿sí? Por ahora no dividimos nada entre M ni entre M. ¿Sí? Si fuéramos a hacer esto, ¿cómo podríamos obtener la descomposición en factores primos del máximo común divisor a partir de la descomposición en factores primos de A y B? Vamos a hacer un ejemplito. Imagínense que A es, yo qué sé, 2 a la 3 por 5 a la 2 por 7, por decir algo. Y después que B es, tal 2 no lo vamos a poner, voy a ponerle 3, 3 a la 2 por 5 a la 3 por
7. Yo qué sé. 7 a la 2. Hacer un poco de... Y ahora buscamos el máximo común divisor de A y B. Queremos la descomposición en factores primos del máximo común divisor de A y B. Entonces, el máximo común divisor de A y B divide a A y divide a B, ¿no? Entonces, como el máximo común divisor de A y B divide a A, los primos que pueden aparecer en cualquier divisor son los primos que tiene A, ¿no? Si queremos construir un divisor de A, los únicos primos que podemos usar son los primos que aparecen en la descomposición de A, ¿no? Por ejemplo, un divisor de A sería agarrar 2, 5 y 7 y ponerles alguna potencia. Por ejemplo, 2 a la 2 por 5 por 7. Eso sería un divisor. Lo que no puede aparecer en divisores de A es un primo que no estaba. Por ejemplo, no divisor de A. Si hacemos 2 por 5 por 11, ahí ya no, porque nos apareció un primo que no está en la descomposición de factores primos de A. Entonces, cuando queremos construir un divisor de A, los únicos primos que pueden aparecernos son los primos que están en la descomposición de factores primos. ¿Sí? Entonces, el máximo común divisor de A y B, en particular, divide A. Entonces, los primos que podrían aparecer serían 2, 5 y 7. Pero además de dividir a A, tiene que dividir a B. Entonces, los primos que podrían aparecer son 3, 5 y 7. Pero ahora, ¿puede haber un 2 acá? No, Claro, exacto, porque ¿cuál es el problema? El máximo condisor de A y B divide a B, pero 2 no divide a B. Entonces, este no puede aparecer acá. Si bien está en la descomposición de A, como no está en la descomposición de B, ya no nos sirve. ¿Sí? Y parecido con el 3, ¿puede haber un 3 acá? ¿No? El máximo condisor de A y B tiene que dividir a A, pero A no es divisible entre 3, entonces 3 no puede aparecer acá. Entonces, como que los únicos primos que nos van a poder aparecer son 5 y 7. La pregunta es medio que, ¿a qué potencia? ¿No? Por ejemplo, si ponemos 5 acá, está 5 divide A, 5 divide a B. Perfecto. 5 al cuadrado. Vamos a ver si funciona. 5 al cuadrado divide A, divide a B. Muy bien. 5 a la 3. Ahora se me relajo, porque 5 a la 3 ya no divide A. Divide a B, pero A no. Entonces no podemos subir hasta 3, nos tenemos que quedar en 2 nomás. Y después en 7 ahí podemos poner 7 nomás, porque 7 al cuadrado ya no divide A. Entonces, medio que como fórmula general, si tienen que A es P sub 1 al alfa 1, P sub 2 al alfa 2, bla, 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 P sub R al alfa R, y tienen que B es Q sub 1 a la beta 1, Q sub 2 a la beta 2, bla, 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 hasta Q sub S, creo que le puse, beta S. Entonces, la descomposición en factores primos del máximo condisor, como que ¿qué vamos a ir haciendo? Acá conviene tener los mismos primos. Voy a poner los mismos primos en todos lados. ¿Tá? Acá estamos admitiendo que algún primo pueda ser cero.
Digo que alguna potencia pueda ser cero. ¿Sí? Que sería como decir que la descomposición en factores primos de A es 2 a la 3, 3 a la 0, 5 a la 2, 7. Y que la descomposición en factores primos de B es 2 a la 0, 3 a la 2, 5 a la 3, 7 a la 2. ¿Sí? Como que son los mismos primos para poder ir como yendo de primo en primo. ¿Sí? Entonces, en el máximo común divisor de A y B nos van a aparecer estos primos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá, cuando estábamos comparando el 5 en la descomposición de A y el 5 en la descomposición de B, nos quedamos con 5 a la 2, que era como la potencia más alta que podía dividir a A y dividir a B. Después, cuando estábamos con el 7, por ejemplo, acá teníamos 7 a la 1, 7 a la 2. La mayor potencia de 7 que divide a los dos es 1. Entonces, por eso nos quedamos con esta. Entonces, es como que vamos de primo en primo y nos quedamos con el exponente más chiquito. O sea, acá sería el mínimo entre alfa 1 y beta 1. Después, P sub 2 mínimo entre alfa 2 y beta 2. Y vieron que, por ejemplo, acá, si comparamos el 2 nos quedamos con el exponente más chiquito, sería cero. Que sería como que no colocarlo acá. Poner un 2 a la 0. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, vamos a volver a lo que estábamos hablando acá, pero vamos a escribirlo un poquito distinto, cosa de poder ir haciendo esta comparación como que primo a primo. ¿Sí? Entonces, viendo el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Dijimos, teníamos A, que este era divisible entre M y no es divisible entre N. Entonces, vamos a escribir el primo N, pero elevado a la cero. Como decir, en realidad no aparece en la descomposición. Y después tenemos el primo M elevado a algo, que no sé qué poner. Eh, X. No, X parece no da como tan importante. Y después un montón de otros primos. P sub 1, alfa 1, P sub 2, alfa 2, P sub, yo qué sé, R, alfa R. ¿Sí? Y después teníamos el número B que dijimos, el entero B, dijimos, este es divisible entre n y no es divisible entre m. Entonces acá el que va a aparecer elevado a la cero es m, porque m no es un factor primo de b. Y después el otro sí, a la i. Voy a poner el mismo. Y después sí, estos con eventualmente otra potencia, que alguna puede ser cero, yo qué sé. Entonces, máximo común divisor de A y B. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a ir primo por primo y nos quedamos con el exponente más chiquito. ¿No? Entonces, si nos paramos en el primo n, acá está elevado a la cero y acá está elevado a la i. El exponente más chico es cero. Entonces acá vamos a tener n a la cero.
Después pasamos al primo m y hacemos lo mismo. Nos quedamos con el exponente más chiquito. Acá el más chiquito es cero. Entonces, m a la cero. Y después pasamos al primo p sub 1 y nos quedamos con el exponente más chiquito. Pero acá como que no tenemos mucha información, así que simplemente vamos a escribir p sub 1 mínimo de alfa 1 beta 1. ¿Sí? Y así seguimos con todos los demás. ¿Hasta acá están convencidos? ¿Hay alguna duda? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con máximo común divisor de A dividido M y B. Debe ser acá abajito. Entonces, si queremos la descomposición en factores primos del máximo común divisor de A dividido M y B, nos gustaría tener la descomposición en factores primos de cada uno de estos. La de B ya la tenemos. Nos falta la descomposición en factores primos de A dividido M. ¿Y esa descomposición cómo nos va a quedar? Porque tenemos la descomposición en factores primos de A, que es esta. Y lo que queremos es básicamente dividir entre M. Entonces sería dividir esta descomposición entre M, entonces va a ser como bajarle a cada uno al exponente. Entonces nos va a quedar todo igual menos el exponente de M. Nos va a quedar n a la cero m, x menos uno y todo igual. Y después hacemos lo mismo que hicimos acá. Vamos, primo en primo y nos quedamos con el exponente más chiquito. Entonces, estamos comparando esta descomposición con la descomposición de B. Entonces, primero miramos el primo n. En esta descomposición está elevado a la cero y en esta descomposición elevado a la i. El exponente más chiquito es cero. Después pasamos al primo m. En esta descomposición está elevado a la x menos uno y en esta descomposición a la cero. El número más chiquito es 0. ¿No? Porque sabemos que m divide a a, entonces x tiene que ser por lo menos 1. Entonces esto va a ser 0, digamos, nunca va a ser negativo, porque ya sabemos que m divide a. Entonces el exponente más chiquito entre x menos uno y cero es cero. Entonces nos va a quedar m a la cero. Y después seguimos igual. Miramos p sub 1 y nos quedamos con el exponente más chiquito. Hasta p sub r y lo mismo. Nos quedamos con el exponente más chiquito de las dos descomposiciones. Entonces, en particular, ¿a qué llegamos? Esto que tenemos acá y este que tenemos acá es lo mismo. Entonces estaríamos diciendo que el máximo común divisor de A dividido M y D es igual al máximo común divisor de A y B. Lo que intuitivamente como que tiene sentido, porque dijimos que M es un primo que divide a A y no divide a B. Entonces no está en la descomposición de factores primos de esto. Y sacarle un M a A no te va a afectar en nada, porque el M ya no te aparecía. Entonces como, ¿sí? Tiene sentido que lleguemos a esto. Entonces acuérdense que lo que queríamos comparar al principio era el máximo común divisor de A dividido M y B con el máximo común divisor de A y B dividido N. Entonces vamos a calcular la descomposición en primos de esto y vemos qué pasa.
¿sí? Si nos da lo mismo o no. Entonces nos va a interesar la descomposición en primos del máximo común divisor de A y B dividido N. Entonces, para calcular esto, ¿qué precisamos? Precisamos la descomposición en primos de A, que ya la teníamos, pero la voy a escribir acá. Habíamos dicho n a la 0, m a la x, y después p sub 1 alfa 1 hasta p sub r alfa r. ¿Sí? Y después precisamos la descomposición en factores primos de b dividido n. ¿Y esa cómo la sacamos? ¿No? Tenemos la descomposición en primos de b, entonces dividimos esto entre n. Y eso nos va a afectar como que solamente este término. Todo el resto va a quedar igual y acá vamos a tener n a la i dividido n, que va a ser n a la i menos 1. Y todo el resto se queda igual. Entonces vamos a tener m a la 0 y después todos estos primos. Pero tendría que ser un veto, ¿no? M a la 0, p sub 1 a la beta 1, p sub 2 a la beta 2, p sub r a la beta r. ¿Sí? Y ahora que tenemos la descomposición en primos de A y de B dividido N, sacamos la descomposición en factores primos del máximo común divisor. Y ahí vamos recorriendo como de primo en primo y nos vamos quedando con el exponente más chiquito. Entonces nos paramos en N. En esta descomposición el exponente es 0 y en esta descomposición es i menos 1. Entonces ahí el más chico es 0. Entonces nos va a quedar un n a la 0. Después miramos el primo m. En esta descomposición está elevado a la x y en esta a la 0. Entonces el exponente más chiquito es 0. Y después seguimos igual. Nos paramos en el primo p sub 1 y nos quedamos con el exponente más chico. Esto va a ser p sub 1 a la mínimo de alfa 1 beta 1. Lo mismo con P sub 2, P sub 3, etcétera, hasta P sub R. Y todo esto que concluimos. No, vino que nos quedó exactamente igual a la descomposición del máximo condivisor de A dividido M y B. Las dos son N a la 0, M a la 0, y después todos estos primos al mínimo de los dos exponentes. Entonces, son iguales. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bueno, bien de bien. Entonces, esta que era la primera afirmación. Entonces, la primera, verdadera. Veamos la segunda afirmación. Ahora nos dicen que M es un divisor de A, pero ya no es primo, ahora es cualquier cosa. Y después, entonces tenemos M, un divisor de A que no divide a B, y N, un divisor de B que no divide A. Y la pregunta es si sigue valiendo lo que probamos recién. ¿Qué les parece?
Como que el hecho de que M y N fueran primos, lo usamos un montón. Porque al tiro sacamos la descomposición en factores primos y después calculamos los máximos comunes divisores a partir de la descomposición en factores primos. Si acá sacamos esta parte de número primo divisor, entonces todo este argumento que hicimos acá con la descomposición en factores primos cae, no podemos decir nada. Tenés simplemente un número que divide a este y no divide al otro, pero como que no te da como para decir, tenés este primo elevado a la cero en la descomposición. Y eso lo usamos un montón. Entonces como que no tiene pinta esto de andar. Vamos a buscar un contraejemplo. O sea, esta es lo que tenemos es A y B enteros positivos. ¿Eran enteros positivos o cómo decir? Sí, enteros positivos. Entonces ahora tenemos M entero que divide a A, pero no a B. Vamos a poner así mismo. M divide a A y M no divide a B. Y después tenemos N, un entero, tal que N no divide a A y N sí divide a B. Y la pregunta es si sigue valiendo esto. A dividido M, B. A mí me da re ganas de decir que no, porque usamos mucho que M y N sean primos. Entonces podemos intentar buscar un contraejemplo. Entonces acá lo que pasaba en el caso anterior donde eran primos era que teníamos M y N, eran divisores primos, entonces al tener esta descomposición, digamos, y dividir entre M, no afectábamos los términos que después usábamos para construir el máximo condivisor. Porque si acá en vez de tener M a la X tuviéramos M a la otra cosa, la descomposición del máximo condivisor es la misma. Porque al estar en B el M elevado a la cero, automáticamente ya sabemos que el máximo condivisor no va a jugar, no va a aparecer M. No importa a qué esté elevado acá. Pero eso lo podíamos tener porque era un divisor primo. Entonces dijimos, acá como es un divisor primo aparece en la descomposición y si no divide a B, entonces no aparece en la descomposición en primos. Pero entonces lo que podríamos buscar es tratar de desconstruir, buscar un A y B y después divisores de A y B que compartan primos sin ser el mismo número. Entonces, no sé, vamos a agarrar. Precisamos un A, un B, un N y un M. Entonces, para los divisores, para el M y el N, nos va a convenir tener algo que sea, que compartan algún primo, pero no que no sean el mismo. Entonces, de repente podemos agarrar M, 6 por ejemplo, y N, 9. Entonces, estos dos comparten el 3 sin ser el mismo, eh, digamos, comparten, tienen los dos 3 en la descomposición en primos. Entonces, de repente por acá podemos construir algo. Vamos a ver. Entonces, para A, ¿qué queremos? Queremos divisible entre M, pero no entre N. Entonces, ¿qué podemos agarrar? No sé, 12.
No, ¿te acuerdas? Sí, divisible entre m y no divisible entre n. Entonces, 12 acá sirve, ¿no? 12 es divisible entre 6, pero no es divisible entre 9. Y ahora para el b precisamos que no sea divisible entre 6, pero que sea divisible entre 9. ¿Qué podemos agarrarle ahí? 9 por 5. Estoy retirando fruta, no sé si va a funcionar esto. Em, 45 no es divisible entre 6. No, porque 45 es 9 por 5. 27, vamos a poner 27 que son números más chicos. Me gustó, me gustó. Entonces, esto verifica lo que queremos, ¿no? 6 divide a este, pero no divide a este. 9 divide a este, pero no divide a este. Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular esto. Máximo común divisor de A dividido M y B. Entonces esto va a ser el máximo común divisor de 12 dividido 6 y 27. 12 dividido 6 nos queda 2, entonces va a ser el máximo común divisor de 2 y 27, o sea, 1. Y ahora vamos a hacer el máximo común divisor de A y B dividido N. Entonces esto va a ser el máximo común divisor de A, que es 12, y B, que es 27, y N es 9. Entonces va a ser el máximo común divisor de 12 y 27 dividido 9, 3, ¿no? Sí. Y máximo común divisor de 12 y 3, 3. Entonces encontramos un contraejemplo. ¿Sí? Si sacamos esa condición de que m y n sean primos, ya cae todo. ¿Sí? Entonces, la afirmación 2 es falsa. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, entonces, ya había mandado otro, ¿no? Sí, acá está. Este es un poquito más teórico. Vale. Entonces, acá que nos piden, tenemos n, que es un subgrupo normal de G, y tenemos que probar que el cociente es un grupo
Después vamos a definir como una proyección, bueno, una proyección, la proyección, y probamos que el núcleo de la proyección es N. Bien, entonces, tenemos N, que es, y después tenemos Gn, que esto lo habíamos definido como todas las clases laterales a izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Y lo que nos piden hacer es probar que esto es un grupo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir una operación. Sí, acá tendría que decirte un poco, ¿no? Porque es un grupo, podés definir alguna cosa rara. Eh, tenemos que definir una operación en este conjunto, porque en principio esto es un conjunto. Tenemos que definir una operación y después chequear que verifica las condiciones para que sea un grupo, ¿no? Tiene que ser asociativa, tiene que haber un neutro y tiene que haber inversos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una operación. Esta operación que queremos hacer, queremos agarrar dos cosas que están en este conjunto, o sea, queremos agarrar dos clases laterales y multiplicarlas, digamos. ¿Sí? Entonces tenemos G1, N, G2, N, y queremos definir esta operación. Entonces, ¿esto cómo lo hacíamos? Bueno, como que la idea, ¿cuál es? Esto que tenemos acá es todo un conjunto. Es G1 multiplicado por todas las cosas que están en N. Y este que está acá es G2 multiplicado por todas las cosas que están en N. Entonces lo que hacíamos era agarrábamos a alguien que esté acá, ¿no? Porque las cosas que hay acá, ¿no? Como que esto que está acá, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Va a ser G1 por, me voy a poner H. G1 por H con H en N. ¿No? Entonces las cosas que están acá, que son N, es un subgrupo. Entonces vamos a tener G1 por el neutro, por ejemplo. Vamos a tener G1 por H1, G1 por H2, etcétera. ¿Sí? G1 multiplicado por todas las cosas que están en H. Entonces lo que hacíamos era elegir a alguien que esté acá, por ejemplo, este que es G1, que G1 por el neutro es G1. Entonces elegimos a alguien que está en este conjunto, por ejemplo G1, elegimos a alguien que está en este conjunto, por ejemplo G2, los multiplicamos usando la operación de G y después tomamos la clase lateral. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá era G1, G2 y después clase lateral. Y lo que hay que tener cuidado es que la operación que hacemos acá, esta es la operación que viene de que G sea un grupo, ¿no? G es un grupo. Y estos G que están acá son todas las cosas que están en el grupo G. Entonces lo que hacemos es, agarramos un elemento de este conjunto, que va a ser alguien que pertenece al grupo G, agarramos a alguien que está en este conjunto, las dos cosas están en G, las operamos y tomamos la clase lateral.
Entonces, esta que está acá es la operación del grupo G. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Veo que lo que yo dije un montón de veces es elijo un elemento de este conjunto, elijo un elemento de este otro conjunto, los multiplico y tomo la clase lateral. Entonces, para que esto tenga sentido, esa elección que hacemos no puede importar. ¿Sí? Porque acá yo dije, G1, por ejemplo, pertenece a la clase lateral de G1. Entonces agarro G1. G2 pertenece a la clase lateral de G2, lo agarro y hago esta operación. Pero si en vez de haber agarrado G1, hubiera agarrado G1 por algún elementito de N, y acá, en vez de agarrar G2 por algún otro elementito de N, después cuando hago esta cuenta, me tiene que dar lo mismo. Yo tengo que caer en la misma clase lateral que haber agarrado estos dos elementitos. ¿Sí? Entonces hay que chequear que esto esté bien definido. Sea, que esta operación que estamos haciendo tenga sentido en cuanto a esa elección que hacemos. ¿Sí? Tenemos que chequear que no importa qué elemento elijamos, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ahí cuál es la idea. Chequear que está bien definida, que es verificar que si elijo otra cosa que esté acá y elijo otra cosa que está acá, el resultado es el mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver qué pasa esto. ¿Qué tenemos que ver? Si agarramos, no sé qué nombre poner a las cosas, vamos a ponerle G1 chirimbolito, G1 ñoqui, que pertenece a la clase lateral de G1. ¿Sí? Si no les convence la anotación, me dicen y la cambiamos. Y vamos a agarrar alguna otra cosa que esté en la clase lateral de G2. G2 chirimbolo. ¿Sí? Entonces agarro a alguien en la clase lateral de G1, agarro a alguien en la clase lateral de G2, y lo que tiene que pasar es que si yo hago la operación con estos dos elementos, en vez de hacerla con G1 y G2, me tiene que dar lo mismo. En el sentido de me tiene que dar la misma clase lateral. ¿Sí? O sea, acá lo que tiene que pasar es que G1 ñoqui, G2 ñoqui, clase lateral, tiene que ser lo mismo que G1, G2, clase lateral. ¿Sí? Tú vas hasta acá. Lo que estamos diciendo es, elijo otro elemento de la clase lateral que no sea G1 o lo que sea, elijo otro elemento de la clase lateral de G2 y opero en G con estos dos elementos y tomo la clase lateral. Y eso me tiene que dar lo mismo que la clase lateral de G1, G2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Probar que estas dos clases laterales son iguales, en realidad alcanza a comprobar esto.
Porque, ¿qué pasa? Las clases laterales forman una partición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se las podía ver como clases de equivalencia? Digo, sí, clases de equivalencia. Se les puede ver como clases de equivalencia en una relación de equivalencia. Entonces, dos clases de equivalencia o son la misma o no se cortan en ningún lado. Entonces, si dos clases de equivalencia comparten algún elemento, tienen que ser la misma. Entonces, si nosotros probamos que G1 ñoqui, G2 ñoqui pertenece a la clase lateral de G1, G2, ya ganamos. Porque estaríamos diciendo que hay una intersección no vacía entre esta clase lateral y esta clase lateral. Y eso ya implica que son la misma. ¿Eso se ve? Cualquier cosa que no les convenza, me paran, por favor. ¿No? Entonces, lo que vamos a probar es eso, que si G1 ñoqui está en la clase lateral en la clase lateral de G1 y G2 ñoqui está en la clase lateral de G2, entonces G1 ñoqui, G2 ñoqui está en la clase lateral de G1, G2. ¿Sí? Vamos a escribirlo bien. G1 pertenece. No me gusta llamarle N a su grupo normal, me gustaría ponerle H, pero bueno. Entonces vamos a probar que si tenemos estas dos cosas, entonces G1 ñoqui, G2 ñoqui pertenece a la clase lateral de G1, G2. Entonces, queremos probar esto. Probar que algo está en la clase lateral de G1, G2, ¿qué es? Es probar que lo podemos escribir como G1 por G2 por algo en H. Entonces, como que nuestro objetivo es llegar a esto. Ver que G1 ñoqui, G2 ñoqui, se lo puede escribir como G1, G2 por alguna cosa que vive en H, en N, perdón. Ya dije que no me gustaba el N y lo cambié. ¿Sí? Porque este conjunto, ¿qué es? Es agarrar G1 por G2 fijo y multiplicarlo por todas las cosas que están en N. Entonces, si queremos probar que algo pertenece a ese conjunto, tenemos que probar que se puede escribir como G1 por G2 por algo en N. No nos importa qué cosa, simplemente algo en N. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de estas dos hipótesis y de que N es un subgrupo normal y vamos a tratar de llegar a esto. Entonces, ¿qué tenemos? Estoy poniendo otra vez. Sabemos que G1 ñoqui es alguien de la clase lateral de G1. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que G1 ñoqui lo podemos escribir como G1 por algo que está en N, que lo voy a llamar H1, ¿sí? Donde H1 pertenece a N. Ahora, ¿quién es H1? No nos importa para nada. ¿Sí? Después lo mismo, tenemos G2 ñoqui, que es un elemento de la clase lateral de G2.
Entonces, G2 ñoqui se puede escribir como G2 por alguien que está en N, que le voy a llamar H2. Entonces, tenemos una forma de escribir G1 ñoqui y G2 ñoqui, haciendo aparecer G1 y G2. Entonces vamos a usar estas dos formas para tratar de hacer aparecer esto. Entonces, G1 ñoqui, G2 ñoqui. ¿Qué es? Acabamos de decir que G1 ñoqui es esto. Esto nos va a quedar G1, H1. Y después dijimos que G2 ñoqui es G2, H2. Entonces, ¿qué nos gustaría hacer ahora? Porque nuestro objetivo es ahora hacer cosas acá y llegar a G1, G2 y algo en N. Eso es lo que queremos. Entonces, andamos parecido. Empieza con G1. Después ahí ahora aparece un poco relajo, porque queremos G1 por G2 y hay este H1 en el medio. ¿Qué nos gustaría hacer? Nos gustaría agarrar este H1 y mandarlo para el otro lado, de alguna forma, porque queremos G1 por G2. Entonces queremos el G2 traerlo para este lado. Entonces ahí, ¿cuál es la jugada? Lo que no hemos usado para nada hasta ahora es que N es un subgrupo normal. Y eso es la clave para esto de querer cambiar el G2 de lugar. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si estuviéramos en un grupo que es conmutativo y ya está, lo cambiamos de lado y no hay problema. Pero en general no tiene por qué ser conmutativo. Entonces no podemos cambiar estos dos de lugar así nomás. Pero lo que sí sabemos es que N es un subgrupo normal. Entonces, ¿qué pasa? Como N es un subgrupo normal, que sea un subgrupo normal, ¿qué es? Es que la clase lateral a izquierda es igual a la clase lateral a derecha, para un elemento fijo. Entonces, la clase lateral a derecha de G2 va a ser igual a la clase lateral a izquierda de G2. Entonces, este que está acá, H1 por G2, ¿qué es? H1 es alguien que está en N. Entonces, esto es algo que está en N por G2. O sea que este vive acá. ¿Sí? Este pertenece a N G2. ¿Sí? Porque es alguien que está en H, digo, alguien que está en N, alguien que está en N por G2. Entonces, tenemos H1 G2 pertenece a NG2 y como N es un subgrupo normal, la clase lateral a derecha es igual a la clase lateral a izquierda. O sea que este elementito que está acá pertenece a la clase lateral izquierda. Pero que pertenezca a la clase lateral a izquierda, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es G2 por alguien que está en N. O sea que H1 G2 va a ser G2 por alguien que está en H. No tiene por qué ser el mismo. Es alguien que está en H. Vamos a ponerle, yo qué sé, H1 chimbol. Para algún H1 ñoqui en N. ¿Sí? O sea, acá lo que estamos diciendo es H1 por G2 pertenece a la clase lateral derecha de G2. Como N es un subgrupo normal, la clase lateral derecha es igual a la clase lateral izquierda. Entonces, H1 G2
pertenece a la clase lateral izquierda, o sea, está acá. Pero estar en este conjunto es ser G2 por alguien que está en N. Entonces, H1, G2 va a ser G2 por algo que está en N. Le llamamos así o le llamamos cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ahora sí, venimos para acá. Y esto nos va a quedar G1 y ahora en vez de H1, G2, vamos a tener G2, H1, chirimbolo, H2. Entonces, es para este paso que es fundamental que entre lo que estamos cocientando sea un subgrupo normal. Es para esto. Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Esto dónde está? Es H1 ñoqui por H2. H1 ñoqui está en N. H2 está en N. N es un subgrupo, entonces es cerrado por la operación. Entonces, si estamos multiplicando dos cosas que están en N, el resultado va a estar en N. Entonces, esto pertenece a N. Y esto es justamente lo que queríamos. Queríamos escribir G1 ñoqui, G2 ñoqui como G1 por G2 por algo en N. Y ese algo es esto. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Entiendo. Bueno, la parte más difícil está. Saber que está bien definida la operación es lo más difícil, porque es donde juega eh, que el subgrupo sea normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Queríamos probar que el conjunto cociente es un grupo. Entonces, definimos una operación, chequeamos que estaba bien definida. Entonces, ahora que tenemos nuestra operación, vamos a ver que verifica las condiciones para ser un grupo. Tenemos que ver que la operación es asociativa, que tiene un neutro y que tiene inversos. ¿Sí? Y con eso tendríamos que es un grupo. Entonces, parte 2, verificamos que la operación que acabamos de definir, que dijimos E1, N, E2, N, verifica las condiciones. Verificamos que verifica. Es junto. Entonces, primero, veamos qué es asociativa. Entonces, para ver qué es asociativa, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora agarramos tres elementos, ¿no? Tenemos G1, N, y tenemos que checar como que el orden en el que hacemos la operación no importa. O sea, que sería hacer G1, N, G2N y después de todo esto hacemos G3N. ¿Sí? Y tendríamos que ver que esto es lo mismo que primero operar con esta y después operar con G1N.
O sea, el orden en el que hacemos la operación, no importa. Entonces vamos a ir a aplicar la definición de la operación que acabamos de hacer. Entonces, si queremos hacer esta cuenta, ¿qué hacemos? Primero tenemos estos paréntesis, arrancamos acá. Entonces vamos a hacer clase lateral de G1 por clase lateral de G2. Eso va a ser la clase lateral de G1, G2. Entonces acá nos va a quedar la clase lateral de G1, G2 por la clase lateral de G3. Entonces, por definición, esto va a ser la clase lateral de G1, G2, G3. Pero ahora, ¿qué pasa? Acá adentro estamos en G. Estamos operando en el grupo G. ¿No? Porque se acuerdan que nuestra operación era elijo los elementos en las clases, opero en G y después tomo la clase lateral del resultado. Entonces, esta operación que está acá es la operación de G. Y ahí sabemos que es asociativa porque G es un grupo. Entonces, esto va a ser lo mismo que G1, G2, G3. ¿Sí? Esto que está acá es operación en G, que es un grupo. Y ahora que llegamos acá, como que deshacemos los pasos anteriores. Vamos al revés. Entonces, esto sería, por definición, va a ser la clase lateral de G1 por la clase lateral de G2, G3. Y ahora la clase lateral de G1 queda, ¿y esto qué es? La clase lateral de G2 por G3 va a ser la clase lateral de G2 por la clase lateral de G3. Entonces, la asociatividad está. Es como que aplicar la definición, irnos al grupo G, ahí las cosas funcionan porque eso es un grupo, y después aplicar la definición otra vez. Bien. Entonces, tenemos asociatividad, vamos a chequear que nuestra operación tiene un neutro. ¿Y el neutro acá quién va a ser? Porque nosotros, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer hacer G1N por este elemento que va a ser el neutro, y queremos que esto nos devuelva la clase lateral. Le voy a poner G nomás, porque acá es una sola. Vamos a querer hacer esto por alguna clase lateral y vamos a querer que esto sea G de vuelta, ¿no? Que sea la clase lateral de G. Entonces, ¿qué pasa? Acá tiene que ser la clase lateral de alguna cosa. Entonces, cuando nosotros operemos acá, esto va a ser la clase lateral de G por esa cosa. Y nosotros queremos que esto sea la clase lateral de G. Entonces, acá, ¿qué tiene que haber? Y ahí podemos El poner neutro de G. el neutro de G, tal cual. Porque si acá tenés el neutro de G, te va a quedar G por el neutro de G, G. El neutro de G, el grupo. Entonces, acá, el neutro de G. Entonces, nuestro neutro va a ser la clase lateral del neutro de G.
Entonces, tenemos un neutro. Bárbaro. Inversos. Entonces, vamos a fijar una clase lateral. Vamos a razonar parecido como hicimos acá. Fijamos una clase. Estamos buscando el inverso. O sea, vamos a querer una cierta clase lateral, tal que si multiplicamos acá, nos da la clase lateral del neutro. ¿Sí? O sea, acá lo que vamos a querer es la clase lateral del neutro, ¿no? Pero esta cuenta, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer G por lo que sea que haya acá y tomamos la clase lateral. Entonces, ¿qué podemos poner acá para que después nos aparezca el neutro? Y como que el pasaje de acá a acá, pueden olvidarse de la clase lateral un poco y pensar como que estamos en G nomás. Entonces, ¿qué va a hacer? En el grupo G, El inverso de G. el inverso de G, tal cual. Porque si acá ponemos la clase lateral de G a la menos uno, ¿cómo hacemos esta cuenta? Elegimos a alguien de acá, G. Elegimos a alguien de acá, G a la menos uno o inverso de G. Y acá nos va a quedar G por G a la menos uno. Pero esto nos da el neutro, porque en G hay inversos. ¿Sí? Entonces, el inverso de la clase lateral de G es la clase lateral del inverso. Y acá podemos escribir la cuenta más prolija. Entonces esto va a ser G por G a la menos uno y tomamos la clase lateral. Pero G por G a la menos uno, el neutro. Listo. Y este es el elemento que dijimos que era el neutro del grupo cociente. Entonces, está todo bien. Y si quieren, digo, podemos decir que este es el neutro del cociente. Entonces, como lo difícil acá es probar que está bien definido. Porque las otras tres propiedades que hay que chequear, como que usas mucho que la operación a partir de la cual definís todo es la operación del grupo G. Entonces ahí ya tenés asociatividad, neutro, inverso. Entonces podés usar eso. La parte más complicada es ver que está bien definido. ¿Eh? ¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿cómo sigue la cosa? Después vamos a definir un morfismo que va de G en el grupo cociente y que vamos a ver que es un homomorfismo sobreyectivo. Bien, entonces, parte B. Definimos pi, que va de G en el cociente. ¿Y esto qué es lo que hace? Agarra un elementito del grupo y nos devuelve la clase lateral. Entonces, queremos ver qué es un morfismo de grupos y qué es sobreyectivo. Entonces, vamos a chequear primero qué es un morfismo de grupos. Entonces, para ver qué es un morfismo de grupos, ¿qué tenemos que chequear? Básicamente que se porta bien con la operación del grupo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar dos cosas que están en G, sean
G1, G2 en G, y queremos probar esto. Y hacemos pi de G1, G2, esto es igual a pi de G1, pi de G2. ¿Sí? Acá es la operación del grupo G, y acá es la operación del cociente. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular pi de G1, G2. Entonces, nuestra función pi lo que hace es agarramos a alguien que está en G y nos devuelve la clase lateral. O sea que si se la aplicamos a G1, G2, nos va a devolver la clase lateral de G1, G2. Sí. Entonces acá podemos o seguir la cuenta hasta acá a ver si llegamos a esto, o podemos ver de calcular esto aparte y probar que es igual, eh, como les resulte más cómodo. De repente ahora podemos calcular esto y ver que nos da lo mismo. Entonces vamos a hacer pi de G1, pi de G2. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pi de G1 es la clase lateral de G1. Y pi de G2 es la clase lateral de G2. Pero ahora acá, ¿qué tenemos? Estamos multiplicando, operando con dos clases laterales. Tenemos la clase lateral de G1 por la clase lateral de G2. Y acá vamos a decir cómo se define esta operación. Y esto es agarrar a alguien de acá, agarrar a alguien de acá, multiplicarlos en G y tomar la clase lateral. O sea que esto va a ser G1 por G2, clase lateral. Entonces las dos cosas son iguales. Tenemos que pi de G1, G2 es pi de G1 por pi de G2 y por lo tanto pi es un morfema de grupos. Una duda hasta acá. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Probar que la sucesión. Sí, sobre 2, pi es surjetivo. Eh, entonces acá tenemos que hacer, agarrar a alguien que está acá y probar que tiene una preimagen. Pero si agarramos a alguien del cociente, va a ser una clase lateral. O sea, va a ser una clase lateral de G, y entonces va a ser la imagen de G. Vamos a escribirlo. Eh, sea esto un elemento del cociente. Eh, no sé, por definición, eh, esto va a ser pi de G.
Entonces, esto está en la imagen y agarramos uno genérico, entonces todos los que están en el cociente están en la imagen. Medio raro escribir entonces. Claro, sos objetivo y querés, agarrás a alguien cualquiera que esté acá y querés escribirlo como la imagen de alguien que esté acá. Pero si agarrás uno cualquiera que está acá, es una clase lateral, o sea, es un GN, y por lo tanto va a ser pi de G. Entonces, yo qué sé, esto está en la imagen de pi. O sea, me siento que no estoy diciendo nada, pero no sé si queda claro. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Una duda está acá? ¿Mm? Falta. Taca, 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 taca. Entonces vamos a probar que el núcleo de pi es N. Voy a reescribir como es pi. Entonces tenemos pi que va de G, que lo que hace es agarra a alguien del grupo y nos devuelve la clase lateral. Entonces queremos probar el núcleo de pi es N. Entonces, lo podemos hacer por doble inducción, pero de repente sale de una nomás. Vamos a tratar de hacerlo de una. Eh, si no, por doble inducción seguro. Pero vamos a tratar de una. Entonces, vamos a agarrar a alguien que esté en el núcleo de pi. Sea G o sin G, vamos a ponerlo. G está en el núcleo de pi. Entonces, que esté en el núcleo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si le aplicamos pi, nos lo va a mandar al neutro, ¿no? El núcleo son todos los elementos que si vos les aplicás el morfismo, te devuelve el neutro. Entonces, esto va a pasar si pi de G es el neutro, que le voy a poner así. ¿Sí? Entonces, algo está en el núcleo, sí, solamente sí, cuando le aplicamos el morfismo, nos devuelve el neutro. ¿Sí? Entonces, ahora, pi de G, ¿qué es? Es la clase lateral de G. Y el neutro de G es la clase lateral del neutro. Entonces estamos diciendo que estas dos clases laterales son iguales. Y eso va a pasar solamente si se cortan a algún lado. Entonces va a pasar si solamente si G pertenece a la clase lateral del neutro. ¿Sí? Pero estar en la clase lateral del neutro, ¿qué es? Lo podemos escribir como el neutro por alguien que está en él. Entonces esto va a ser G es igual al neutro por H para algún H en él.
Pero de este lado tenemos el neutro por H, esto es H directamente. Entonces esto va a ser G es igual a H para algún H. Y esto es decir que está en N. O sea, estamos diciendo que G es igual a algún elemento de N. O sea, G está en N. ¿Sí? Entonces dijimos que es como, hicimos la doble inclusión como todo de una, ¿no? Porque si se lo miran con las implicancias para este sentido, sería algo está en el núcleo, entonces está en N, y si miran las implicancias al revés, sería decir, algo está en N, entonces está en el núcleo. Pero como tenemos los dos lados, algo va a estar en el núcleo de pi si solamente si está en N. Entonces eso quiere decir que los dos conjuntos son iguales. Entonces, el núcleo de pi es N. Tienen el núcleo contenido en N, cuando miran en este sentido las implicancias, y tienen N contenido en el núcleo cuando las miran en este sentido. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, no sé si tienen alguna otra duda o algún otro ejercicio que quieran ver. Tengo una pregunta. Sí. O sea, no sé si me la puedes responder, pero no pierdo nada, digamos. Con el tema de demostraciones, o sea, puede ir cualquier propiedad, o sea, los teoremas grandes está, o sea, es como medio obvio que los tenés que estudiar a todos, pero las propiedades, o sea, yo me tengo que estudiar tipo, o sea, me tengo que saber de memoria todas las propiedades del libro, no hay tipo ninguna pauta, no sé, va a haber alguna propiedad sobre raíces primitivas, algo así, tipo, ¿cómo hago para saberme todas las propiedades? Porque igual, no sé, yo me estudio 20 y justo te aparece una propiedad que no te estudiaste, pues está lleno de propiedades, Ujú. ¿entendés? Y encima tienen no es que valgan 2 puntos, valen como 10 12 puntos. Sí, sí. Tipo, No, ¿cómo? es ¿No hay ninguna bastante pauta? parejo como el. Claro, los teoremas con nombre, estamos de acuerdo. Para las propiedades más chicas, y sí, hay como propiedades pequeñas que pueden aparecer, pero no sé cómo. Porque entiendo que como de mi lado es fácil decir, hay propiedades que son más importantes, pero es como. Ojo, eh, Claro, como una manera, o sea, no decir claramente cuál es porque no tiene gracia, pero sí, no sé, como dar un indicio al menos de, porque hay en cada tema hay 25 propiedades y bueno, y importantes también tenés que ver, porque todas son importantes, porque si no, no estarían, ¿entendés? claro, pues hay como propiedades que usás para probar otros resultados importantes. Yo que sé, en toda la parte de raíces primitivas hay como propiedades más pequeñas que después usás, por ejemplo, cuando vas a probar que hay raíz primitiva módulo P para P primo, yo qué sé. Eh,
Creo que también está un poco el tema que hay demostraciones que tienen como algún truquito en el fondo, eh, que medio que tenés que saber de truquito, si no en el momento es difícil. Entonces, yo que sé, realmente puedes como que identificar las propiedades que en la demostración pasa algo así, que tenés como algún truquito que hay que hacer ahí que no es tampoco, no es como aplicar directamente la definición o algo así, que tenés que hacer como algún truquito por ahí. Que entiendo que es re vago lo que estoy diciendo, pero eh, creo que sé, por ejemplo, esa la pusimos en un parcial, la de la multiplicidad de phi. Como que ahí tenés que saber el truquito que sale por definir esos conjuntos y probar una biyección, yo qué sé, como que tenés que saber que sale por ahí, si no en el momento. Entonces, no sé, después como que identificar las demostraciones que pasa eso y como que aprenderte el pasito ese importante. Pero sí, es un montón. No les voy a decir que no. Pero si yo qué sé, con raíces primitivas, tenés ese resultado importante que hay raíz primitiva módulo P. Y hay propiedades que usás en la demostración. Entonces, esas, por ejemplo, está bueno saberlas, porque son como importantes. Entonces, como que propiedades que después usás en teoremas importantes del curso, esas, eh, esas está bueno saberlas. Pero no sé si ayuda lo que estoy diciendo. Eh, pero va un poco por ahí. O sea, no les vamos a preguntar una propiedad que ahí parece yo que sé dónde. Es más como que o teoremas importantes que tienen un nombre, yo qué sé, o propiedades que después son importantes porque las usas para probar resultados importantes. Pero son como propiedades así que tipo ya se han preguntado por ahí en algún examen o tipo puede salir así cualquiera tipo nueva o tipo se suelen repetir, digamos. Bueno, porque tampoco tenés tantas. Yo creo que en algún momento se repiten un poco, no sé. Sí, me parece que se repite nomás. Entonces sí, como que mirar las preguntas teóricas de los exámenes y eso anterior, parciales, todo eso, te da como una idea un poco de por dónde puede ir la mano. Sí, eso está. Pero sí, como una buena forma de identificar propiedades importantes es propiedades que se usan. Porque a veces hay como una lista así de propiedades que cumplen y hay alguna cosa que probás ahí y después no la usas nunca más. Entonces no es tampoco tan importante. Pero propiedades que después se usan, o de repente en el práctico las usamos un montón, o de repente las usas para una demostración de un teorema importante, esas propiedades son cosas que más probable que aparezcan. No sé si eso ayuda. Pero,
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, cualquier cosa, me pueden mandar un mail o un mensaje por Eva o lo que sea. Eh, si les surge alguna duda, eh, me escriben tranquilos. Eh, Bueno, muchas gracias, profe. bueno, entonces está. Cualquier cosa nos escriben, si no, nos vemos el sábado.